Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Se hizo muy famoso en el mundo entero el hashtag Pray for Paris, oren por París. Todo el mundo empezó a orar por París debido a ese terrible acto terrorista que ya lleva 100, 230 muertos. Mucha gente muerta. Esta semana también se puso un hashtag Pray for Mali. Ahora fue Mali, en un hotel, 19 muertos de los que estaban hospedados allí, trabajando allí. La crisis mundial obliga a que elevemos a Dios nuestras oraciones. Ahora yo me pregunto, ¿necesitamos realmente un día nacional de oración para poder orar a Dios? Un día nacional de oración, pues qué bueno, pero la verdad, lo que necesitamos es una vida de oración. Todos en el mundo, así sean en Francia, en París, cuando las balas llegan, todos oran. Cuando la muerte se ve enfrente, todos oramos. Cuando llega la crisis difícil a nuestra vida, no nos queda más que clamar a Dios. ¿Cuántos han estado a punto de ahogarse alguna vez en un río o en el mar? ¿Qué es lo que usted dice en ese momento? ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! ¡Help! ¡Auxilio! Cuando llega la crisis, cuando llega la agonía, cuando usted ve que se muere porque el carro va directo a un poste que se le puso enfrente, a un árbol que no se quita del camino, a un barranco, ahí es cuando usted ora. Hay noches en las que usted se siente morir. Así se llamó el tema hace 2 semanas, la noche en que Jesús se sintió morir. Y si fue una noche de agonía. Él sabía que lo iban a crucificar, él sabía que lo iban a traicionar, él sabía que la cosa se estaba complicando, por lo tanto lo que hizo fue ir a buscar el rostro de Dios en oración y se hizo acompañar de sus más cercanos amigos, Pedro, Jacobo y Juan. Por eso es importante que cuando hay dificultades en la vida no estemos solos. Le pregunto, ¿es parte usted de una célula en la Frater? Si usted es parte de una célula y pasa por una situación difícil, habrán personas que van a estar cerca de usted, lo van a llamar, van a orar por usted, van a preguntar por usted. Pero si usted es el llanero solitario y apenas anda con su indio toro, no va a tener buenos resultados en ese sentido. Luego, la semana pasada hablamos del tema a pesar de lo que le hicieron. A pesar de lo que le hicieron a Jesús, Jesús siguió enfocado en su misión. No abandonó, no tiró la toalla. Pedro, aquel bocón que decía siempre que nunca lo iba a dejar, fue el que también lo dejó. Y no solo lo dejó, lo negó 3 veces en presencia de Jesús. Ahí estaba Jesús amarrado a un poste en el patio y Pedro negándolo delante de todos. Su tesorero, Judas, fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Y los otros 10 discípulos también lo abandonaron. Lo dejaron totalmente, lo abandonaron completamente. Todos lo traicionaron, lo abandonaron, lo negaron y lo dejaron solo. Y sin embargo, Jesucristo
permaneció firme en la fe. A usted quizás alguien lo traicione, alguien lo ofenda, alguien le diga que es feo, alguien le diga que hiede mucho, alguien no lo salude, alguien lo maltrate, pero usted siga fiel al Señor. Si Jesucristo logró permanecer en su misión de dar su vida en rescate por muchos, usted permanezca en la que Dios le ha dado. No abandone, siga plantado en la casa del Señor, siga plantado en Cristo hasta que venga. Ahora, vea usted lo que Jesucristo solía hacer cuando las cosas se ponían, como decimos, color de hormiga. Cuando las cosas se complicaban, mire lo que Jesús solía hacer. Y aquí está en Marcos 1:35, dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa, se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Qué hacía Jesús de madrugada? Ir a un lugar solitario a orar. A veces no podemos orar porque estamos rodeados de muchas cosas y no nos permiten las circunstancias orar. Haga el tiempo, búsquelo, aunque sea de madrugada. Lucas 6:12 dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Antes de seleccionar a los discípulos que iban a estar con él todo su ministerio, pasó la noche orando, meditando. Lucas 9:28, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Juan 18:1, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Estos 4 pasajes tienen algo en común. Jesús siempre oraba. Es cierto, oraba con los discípulos, pero vemos cómo solía apartarse solo a hablar con el Padre Dios. Podemos saber con certeza que Jesús era una persona de oración, pero la pregunta es, ¿cómo oraba? ¿Qué expresaba al orar? ¿Qué pudiéramos aprender de cómo oraba Jesús para aplicarlo a nuestras vidas? Mire, si a usted le preguntan qué es orar, ¿qué respondería usted? Orar es ¿qué? Hablar con Dios. Y si alguien puede hablar, es usted. Hasta de noche habla. Es muy importante. La gente sabe hablar. Un día le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y cómo se ora? Enséñanos a orar. Y le enseñaron a los discípulos. Jesús les dio un modelo de oración. No para que lo repitieran como una cantaleta, sino es un modelo de oración. Dice Mateo 6:9: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿A quién hay que dirigir la oración? Padre nuestro que estás en el cielo. A veces me han abordado algunas personas y me dicen: pero mire, pastor, ustedes no quieren a la Virgen porque no oran a la Virgen. Y le respondo: no, al contrario, amamos a la Virgen María, respetamos a la Virgen María, admiramos a la Virgen María, y ojalá mi suegra, mi madre, mi hermana, mi esposa fueran como la Virgen María. Pero cuando a Jesús le preguntaron cómo orar, Jesús estableció un modelo y dijo: cuando oren, oren de esta manera: Madre nuestra que estás en el cielo. No, él dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Y por eso nuestra oración siempre debe de estar dirigida
al Padre Nuestro. No porque no amemos a María y porque no respetemos a María. María tiene un verdadero ejemplo que darnos a todos y vale la pena imitarla. Pero las oraciones deben ser dirigidas al Padre Nuestro que está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, y esta es una explicación extra que da Jesús sobre el perdón, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Aunque el Padre Nuestro nos muestra cómo orar, todavía allí no registra una oración personal de Jesús. Es una muestra de una oración y lo que ésta debe incluir. Pero veamos un ejemplo de cómo fue que Jesús oró cuando estuvo en la angustia. La noche en que Jesús iba a ser arrestado, previo a la avalancha de traiciones, abandonos, negaciones, injusticias y la muerte terrible que sufrió, Jesús hizo una oración que debe dejarnos una enseñanza a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue esta oración? ¿En qué contexto se dio? ¿Y qué podemos aprender de ella? Marcos 14:32. Vea lo que dice. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren al Hijo del Hombre, va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Esa noche en que Jesús oró, Jesús se sentía tan angustiado que se sentía morir. Jesús sabía que sería arrestado, injustamente juzgado, crucificado y que moriría. Jesús sabía que dependía del Padre Dios para fortaleza y por eso oró. Jesús no quería sufrir el trago amargo de la muerte. Jesús respetaba la voluntad perfecta de Dios. Así que, ¿qué podemos aprender de esta oración que Jesús hizo en el momento más difícil y estresante de su vida? En primer lugar, aprenderemos que Dios nos fortalece a través de la oración. ¿Cómo nos fortalece Dios?
¿Se siente usted débil? ¿Se siente usted deprimido? ¿Se siente desanimado? ¿Está en medio de problemas? Ore. Ore. Santiago 5:13 dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Pero cuando usted está afligido, ¿qué es lo que le queda? Orar. ¿Se quedó sin trabajo? Ore. ¿Está a punto de que lo metan a pavón? Ore. ¿Su mujer quiere dejarlo? Ore. O tal vez en algunos casos cante alabanzas. Pero cuando usted está en angustia y está en aflicción, lo que le queda es orar. Ore. Recuerdo la vez en que mis hijos estaban chicos y decidieron subirse a la casa de un vecino, y junto con los hijos del vecino les pusieron saltar del techo de la casa al techo del garaje de la casa, una distancia como de 1,5 metros aproximadamente, y empezaron a saltar uno tras otro, y de repente le tocó a nuestro hijo mayor, a Jorge, saltar una vez más, pero trabarse en un alambre de teléfono y venirse de cabeza, caer de cabeza y golpearse en el concreto que había abajo, en un bordillo. Y dicen, porque yo no vi, esto son referencias, que se levantó y dice: tranquilos muchachos, no pasó nada. Se tocó la cabeza y cuando la vio la mano roja de sangre, empezó a dar de gritos. Y entonces se fue corriendo a la casa a seguir las instrucciones que se le habían dado. Se metió al baño, agarró agua, se lavó, se echó jabón, y en eso entró Alex a verlo y le dice: ¿vos quiero verte? No pasa nada. Le dice, pero cuando le vio tenía abierta la ceja, se le miraba el hueso. Y en medio de esa situación, después contaba Jorgito que él se puso a orar: Señor, que se me cierre, Señor, que se me cierre, Señor. Pero como no se le cerró, al hospital, ponerle puntos. Allá llegué yo al hospital y me decía el doctor que lo estaba atendiendo: mire, me dice, ¿te has fijado cómo se compran las ollas allá en el mercado? Se golpean las ollas para ver si están rajadas. Y él con un martillito le daba en la frente a Jorgito. Oiga, me dice, no está rajado. Pero oiga pues, si le volví a dar, no, ya oí, le dije, ahora yo lo voy a terminar de rajar de tanto martillazo. Pero sí, Dios nos fortalece a través de la oración. Agarramos fuerzas. Y aquí llegamos a otra parte de esta oración que dice: Padre, todo es posible para ti, dice Marcos 14:36. Padre, todo es posible para ti. ¿Cuántos saben que todo es posible para Dios? Para Dios todo es posible, mis hermanos. Sí, he visto jovencitas que se me acercan y me dicen: pastor, no consigo novio, ¿qué hago? Ore. Y además báñese, peínese, perfúmese, evita. Pero ore. Cuando usted ora al Señor, Dios responde. Y después las veo casarse, tener hijos, y luego sus oraciones son diferentes, ¿verdad? Hay otras angustias. Pero Jesús sabía que todo es posible para el Padre Celestial. Una enfermera que asistía a nuestra congregación allá a principios de los 80s, trabajaba en el Hospital General, y un día vio a una familia muy angustiada porque el neurólogo, famoso neurólogo Henry Stokes, había
desahuciado a su hija. La hija había quedado cuadriplégica, es decir, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no podía mover ni siquiera la cabeza. La tenían que detener la cabeza con unas muñecas que le ponían en una silla con la que la movían. Y esta enfermera los vio angustiados y les dijo: miren, les animo, vayan a la Frater, porque ella sabía que al venir a la Frater iban a aprender a orar, iban a aprender a confiar en Dios, iban a recibir fortaleza en medio de la angustia. Y qué bueno que esta enfermera les compartió esa verdad. Usted sabe a alguien que está afligido, angustiado, lléveselo a su célula, tráigalo a la Frater. Y esta familia empezó a venir. Estábamos en ese entonces reuniéndonos en el Cine Reforma. Todas las veces que orábamos por los enfermos, ahí estaba la familia Cortés con su hija Claudia. Claudia totalmente desahuciada, cuadriplégica. Y cada vez que orábamos por los enfermos, se acercaban los hermanos a ungirla con aceite. Un día teníamos Santa Cena. Ella le dice a su papá: papá, le dice, la próxima Santa Cena yo voy a entrar caminando. Y el papá la oyó y le dijo: sí, mija, vas a entrar caminando. Ya uno de papá, después de pasar todo el protocolo de los hospitales y certificados de desahucio, diciendo: pobre mija, va, pero ni modo. Eso le dijo ella: la próxima Santa Cena yo voy a entrar caminando. Llegó la Semana Santa y en una de esas noches de Jueves Santo estaban todos dormidos en la casa. Ella dormía en el cuarto con sus papás. Cuando en eso Claudia le dice a sus papás: levántenme, ya puedo caminar. Ella cuenta que en el sueño ella vio a Jesús y le dijo: ven, siéntate en mis piernas. Llegó Claudia y se sentó en las piernas de Jesús y le dijo: está sana. Y ella despertó y le dijo a sus papás: levántenme, ya estoy sana. Y el papá, que era un profesor un poquito escéptico, pues la levantó junto con la mamá, la sacaron de la cama y por primera vez ella dijo: qué frío está el piso, porque ella no tenía sensación en las piernas, pero ese día dijo: qué frío está el piso. Ella había estado por años tirada, cuadriplégica. La mamá nos contaba situaciones curiosas que habían ocurrido en la vida de Claudia. Una dice: miren, para mí fue terrible ver un día que de la boca de mi hija salía una cucaracha. Había entrado a la boca, había paseado en la boca y había salido. Ella no podía moverse ni decir nada. Ahí estaban los problemas. Otro día, dice, cuando le quité el zapato en la noche, me di cuenta que se lo había puesto, pero se lo había puesto mal, porque el dedo chiquito del pie se lo había doblado para atrás y estaba el dedo totalmente doblado. Pero como ella no sentía nada, no podía decir ni que le dolía ni que nada. Pero esa noche empezaron a caminar con Claudia por el pasillo de la casa y Gerardo, su esposo, Irma, su mamá, la llevaban, y dice que salió Gerardo por la calle gritando: mi hija está sana, mi hija está sana, mi hija está caminando. Le tocó la puerta a los vecinos para que fueran a ver, todos andaban en el puerto. Así que nadie se dio cuenta ahí de lo que ocurrió esa noche. Pero conforme pasaron los días, todo el mundo supo que Claudia Cortés había sanado totalmente. Está perfectamente bien. Yo me la encontré el otro día, estaba ahí haciendo un pago en una caja de Simán
cuando miro a una señora muy guapa ahí a la par con un señor ahí que no conocía yo. Claudia, el pastor. Dije, bueno, el Señor lo sana, después se casan. Pero ¿cuántos saben que todo es posible para Dios? Todo es posible. No hay duda. Miren, allá en el año de 1973 fuimos con mi esposa a predicar a un pueblo que se llama Lucedale, Mississippi. En esa época todavía la cosa de la discriminación racial era fuerte en Mississippi, pero como yo no sabía nada de eso, yo andaba tranquilo ahí, por todos lados predicando. Me quedé en la casa de un miembro de la iglesia que se llamaba Owen Eubanks. Y otro día en la mañana desayunando un desayuno típico sureño, rico los desayunos, ¿verdad? Jamoncito, tocino, huevitos, en fin, hasta un poco de grits, ahí tomando cafecito, desayunamos. Pero antes de desayunar me dice, mire pastor, si no llueve hoy, toda nuestra cosecha de sandías se va a echar a perder. Urge que llueva hoy. ¿Usted podría orar para que llueva? Claro, le dije. Elías oró y Jorge va a orarle. Porque todo es posible para Dios. ¿Cuánto lo creen? Oramos ahí, nos tomamos de la mano, confiando en Dios. Y dije, Señor, gracias por este desayuno y gracias por la hospitalidad de este hombre, nos ha recibido en su casa. Pero mira, Señor, la necesidad de él y de todos los granjeros de esta zona. Si no llueve hoy, Padre, no habrán sandías. En el nombre de Jesús, por favor, que llueva. Comimos, nos subimos al carro, nos fuimos. Pasaron los días, yo me quedé con aquel pendiente. Llovió, no llovió. Pero un par de meses más tarde recibí una carta. Y en ella venía un cheque como de, no me acuerdo si eran 300 o 500 dólares. Y yo me alegré. Imagine usted que le manden un cheque por correo. Quieren alegrarme, mándenme uno así de vez en cuando. Pues yo me alegré cuando recibí el cheque ahí a nombre de Jorge López. Y dije, ¿esto por qué? Dije, agarré la carta y puse a leer. Me dice, pastor, me dice, ¿se acuerda aquel día que estuvo en mi casa y que le dije que había que pedir a Dios para que lloviera y usted oró? Quiero contarle que llovió, nos fue bien en la cosecha y aquí le mando una ofrenda producto de esa cosecha que el Señor nos dio allá porque llovió. Jesús estaba orando y dice, Abba Padre, todo es posible para ti. ¿Habría visto Jesús el poder de Dios? Sí. Oró por ciegos, vieron. Oró por sordos, oyeron. Oró por muertos, resucitaron. Oró por multiplicación de comida, se multiplicó. Jesús sabía, lo había vivido. Pero ese día Jesús oró, Señor, si es posible, que no me crucifiquen. ¿Le contestó el Señor? Sí le contestó, pero al revés de como pidió. ¿No le ha pasado a usted a veces que pide y la respuesta es al revés? Usted ora y aunque ora el que es todopoderoso, la respuesta es al revés. ¿Pasa? Dice en Hebreos 5:7, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. ¿Cómo oraba Jesús? Fuerte clamor y lágrimas. A veces a nosotros nos da clavo llorar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sobre todo que nos han dicho, los hombres no lloran y ahí estamos aguantando. Queremos llorar, pero nos aguantamos. Por eso disfruto ahora que miro tele solo, lloro solo. Pero a veces nos da pena llorar. Pero cuando la cosa es complicada, mi hermano, usted
Llore delante del Señor si quiere. Clame. Dice, fuerte clamor y lágrimas. Me recuerda la historia de aquel hermanito pentecostal que empezaba a asistir a una iglesia presbiteriana, muy agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Lo había transformado, era un borracho, era un malvado, y Dios lo cambió, y él se gozaba en los servicios. Cada vez que había algo especial decía, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Y todos los hermanos presbiterianos se le volteaban a ver y decían que este cuate loco, chiflado, viene a interrumpir nuestro servicio tan reverente. Un día el pastor recibió noticias de que lo iba a ir a ver el supervisor de las iglesias, y dijo, si este hermano se pone a gritar así en medio del servicio, me van a llamar la atención. Así que le dijo, mire hermano Paquito, hágame un favor, hoy en la noche va a venir el supervisor y yo no quiero tener problemas, aguántese, no grite. Y el hermano Paquito era un descalzo, y ¿sabe qué le dijo? Yo le voy a regalar un par de zapatos nuevos, con tal de que usted no grite. Y esa noche llegó el servicio y el hermano Paquito ya iba a decir aleluya cuando dijo, mis zapatos nuevos. Más adelante hubo otro buen momento para decir, gloria a Dios, mis zapatos nuevos. Al final, a media prédica, pega el grito del hermano y dice, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios siempre nos oye. Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque tú me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. ¿Cuántas veces nos escucha el Señor? Siempre. Lo que pasa es que no siempre nos contesta inmediatamente. Es cierto, dijo un hermano hablando en oración, Señor, ¿es cierto que para ti un centavo es como 1,000,000? Sí, le dijo. ¿Y que 1 minuto es como que fuera 1000 años? Sí, le dijo. Señor, dame 1 centavo, espérate 1 minuto. A veces la respuesta no llega pronto. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que había presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Dios responde siempre. A veces responde sí, otras veces responde no, y otras espera. A veces las respuestas del Señor no son tan prontas. Abraham y Sara querían un hijo y se lo pedían al Señor, y al Señor le respondió, vas a tener un hijo. Es más, le dijo, vas a ser padre de multitudes. De cuando le prometió el hijo a cuando nació el hijo, ¿cuántos años pasaron? 25. A veces no es tan rápido. A veces hay que tener paciencia. Dígale a su vecino, espere con paciencia. 50% de toda oración contestada es hacerla.
Y el otro 50% es esperar a que se cumpla. Hay que pedir sabiendo que para nuestro Padre Celestial todo es posible. Pero a veces en la espera se desespera. Hay que tener paciencia. Dios no todo lo responde de acuerdo a nuestra voluntad. Esto es muy importante. En Marcos 14:36 leímos que Jesús decía: Abba, Padre. Abba quiere decir papito. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y ahí está el detalle. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y lo que Dios quería era salvar a la humanidad. Y por eso es que Jesús vino al mundo. Cuando Jesús fue presentado a la sociedad como ministro del Evangelio, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde que Jesús fue presentado en el templo, a María se le dijo: este niño será traspasado por la lanza, sufrirá. María lo sabía, que ese niño iba a sufrir, iba a ser sacrificado. Juan lo supo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús lo supo. Yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Dar mi vida en rescate por muchos. Jesús lo sabía. Jesús sabía que Él iba a dar la vida. Y muchas veces nosotros sabemos lo que nos va a pasar. Sabemos que vamos a dar la vida, vamos a sacrificarnos por otros. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre, reconocemos que nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos? ¿Cuántos le hemos dado a nuestros hijos todo lo que han pedido? ¿Verdad que no? No todo lo que piden nuestros hijos se lo concedemos. Papi, comprame una 45. ¿Y por qué, mijo? Que hay unos en la escuela que me están molestando. Usted no le va a comprar una pistola a su hijo de 10 años. Yo recuerdo cuando llegaron mis hijos a decirme: compranos una moto, y yo les dije: no, vamos a ir a estrellar en las motos. Pero como tercos, los primos tenían moto, ahí se encaramaron. ¿Qué pasó un día? Llega Checha todo raspado de toda la espalda, pero viva tenía la espalda. ¿Y qué te pasó, mijo? Fíjate que me fui allá a la pista Tinco y me subí en la moto de fulano, con sus botas y con todo ahí. Pero luego di una vuelta ya sin casco y sin nada, y di vueltas y aquí vengo, todo raspado. A veces los papás sabemos por qué no les damos ciertas concesiones y peticiones a nuestros hijos, ¿sí o no? Papá, ¿me das permiso para ir con el Pepe a dar una vuelta? No. ¿Pero por qué no? Usted sabe que el Pepe es drogadicto y no quiere que su hijo ande con un drogadicto y no quiere que su hijo se vuelva un drogadicto. Pero a veces el hijo es terco y se va sin permiso. ¿Dónde termina? Preso. No le damos a nuestros hijos todo lo que piden, aunque tengamos para darles. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es mejor para ellos. Y así es Dios con nosotros. Hay cosas que le pedimos a Dios que no nos la da cuando se las pedimos, o nos las da en cierta época de nuestra vida, cuando ya estamos preparados y aptos para manejar la fama, el oro, el poder, porque no es fácil manejar
la fama, el poder y el dinero. Usted tiene que aprender primero. Pablo dice, yo he aprendido a estar en escasez y he aprendido a estar en abundancia. Y por eso es que a veces Dios no le da toda la abundancia que usted quiere, porque usted no ha aprendido a estar en abundancia. Si Dios le responde y le da los millones que usted está pidiendo ahora, se vuelve loco. Así que Dios todo lo responde de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. Así yo recuerdo un día que uno de mis hijos dijo también, bueno, si no me dan no sé qué, me voy de la casa. Y vino la mamá, dice que le dijo, te vaya bien. Agarró una mochila, metió en la mochila una cebolla, un tomate, pachón de agua y se fue. Y ella lo vio que a las 2 cuadras dio la vuelta y regresó. Los hijos entienden que están en nuestra casa becados. No pagan la luz, no pagan la gasolina, no pagan el agua, no pagan la comida que se hartan o digo que comen. Están totalmente becados. Y tienen que prepararse para que puedan hacerle frente al bud. En la oración que leímos que Jesús nos enseñó, la del Padre Nuestro, Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si nosotros oramos esa oración de verdad, vamos a estar dispuestos a que se haga en esta tierra. Tóquese usted así en el pecho y diga, en esta tierra, que se haga tu voluntad. Usted y yo somos tierra. Ya lo dijo Enrique Guzmán, con solo barro los formó el gran maestro. ¿Se acuerdan usted? Sí, somos tierra. La Biblia dice que del polvo hemos sido formados y al polvo volveremos. Si está establecido que el hombre muera una sola vez, el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. Así que usted es polvo. Ay, pero yo soy cancha. Usted es polvo cancha. Ay, pero yo soy moreno. Usted es tierra negra. Usted es tierra. Por eso tenemos que decir que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando llegamos a aprender que debe hacerse en nosotros la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra, entonces viviremos mejor. Recordemos que Jesús es el rey y yo soy el sirviente. ¿Quién manda entonces? El rey. Jesús es el que manda. Yo obedezco. Santiago dijo en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Abra su Biblia en Santiago 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Hay una oración que yo le he escuchado a mi mujer hacer con frecuencia. Ay, Señor, quítale las calorías a este tamal. ¿Responde el Señor a esas peticiones? No, cada vez usted va a tener más calorías, más calorías, más calorías. Hay oraciones que no son respondidas por el Señor. ¿Porque son para qué? Son oraciones que hacemos para satisfacer nuestras propias pasiones. Usted no quiere tener más calorías, coma menos tamales. Ya viene la época. No se coma 10, cómase 1. ¿Por qué tiene usted que devorarse 4 hamburguesas? Solo porque están en oferta 2 por 1.
Hay oraciones que no son respondidas. Un día Elías dijo, Señor, mátame. El Señor le dijo, no te mato, tenés que predicar todavía. Él estaba deprimido. Mejor quítame la vida, Señor. Yo me imagino que hay varios presidentes en el mundo así. Recógeme, Señor. Mira cómo está el parque lleno de gente. Maltratándome, diciéndome ladrón, y lo peor que es cierto. Entonces, hay oraciones que no son respondidas. Versículo 13 de Santiago 4. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece un momento y luego se desvanece. Mire a su vecino, niebla. Niebla. Si es que usted está viendo a su suegra, niebla. Está viendo a su marido, niebla. ¿Qué quiere decir esto? Se aparece por un tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Yo ya no tengo suegra, por ejemplo. Se desvaneció. Ya está descansando en la presencia del Señor. Todos nosotros somos como niebla. Hoy en la mañana amaneció toda la ciudad con neblina. Vaya a ver ahorita si hay neblina. Ya no hay. En un rato se desaparece. Igual es la vida. Y sin embargo, a sabiendas de que nuestra vida es como la neblina, nosotros hacemos planes. Si ya viene el año nuevo, hagamos proyecciones para el año entrante, vamos a comprar, vamos a vender, usted no sabe, mi hermano, lo que viene. Por eso dice, más bien, versículo 15, Santiago 4, más bien debieran decir, si el Señor ¿qué? Si el Señor quiere. Que la voluntad de Dios es lo que determina todo. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, y si no quiere, pues no. Capítulo 5, versículo 15, Santiago 5:15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cuántos creen eso? Lo hemos visto una y otra vez. Aunque en algunos casos hemos orado por el enfermo y el Señor lo ha levantado, pero al cielo. ¿Y qué vamos a hacer? Esa es la voluntad del Señor. Hay un hermano que el otro día estaba ahí en su reunión de servidores y contando hermanos, dice, cada vez que yo voy a orar por un enfermo se muere. Mejor ya no me invitan a orar por enfermos, decía. Pero ¿sabe qué? Por eso, cuando usted ore por un enfermo, pregúntele, ¿usted ya reconoció a Cristo como su Señor y Salvador personal? Él le va a decir, sí. Bueno, entonces oremos, no hay pena. Si no se sana, se va al cielo. Y si no ha entregado su vida a Cristo, pues ahí ore para que se convierta a Cristo. Y luego que ya se ha convertido a Cristo, ore por él. Si sana, que alegre. Y si no, de morir se tiene. Pero ya usted lo dejó preparado para la eternidad. Es muy importante. Luego dice, además, que y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Versículo 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿La oración de quién es poderosa y eficaz? Del justo. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Oremos con fervor, oremos con fe, oremos cuando estemos afligidos, pero oremos dispuestos a aceptar la voluntad del Padre que está en los cielos. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia.
y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, fórmulas bíblicas para prosperar y alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.